Siguiendo con nuestro primer encuentro de estudios feministas e igualdad, tenemos la mesa una mesa organizada en colaboración con el Comité de Psicología Social de la Federación Española de Sociología, y entonces va a moderar la mesa el profesor Esteban Agulló, y le paso directamente la palabra. Bueno, buenas tardes. Primero que todo agradecer a los organizadores que hayan contado con nosotros, que nos hayan dado la posibilidad de poder organizar esta mesa conjunta. Sí que me han dicho que seamos estrictos. ¿Se está oyendo bien? Sí, vale, ¿no? Perdón. Me han dicho que seamos estrictos con el tiempo, por tanto, sí que eso va a hacer que cada uno de nosotros que vamos a exponer son unos 10 minutos, no es mucho tiempo para exponer ese tipo de investigaciones. Por eso también cualquiera de vosotros que luego queráis tener una ampliación de lo mismo, simplemente os acercáis aquí y pedís un poco el correo y se os mandaría un poco una comunicación en plan más extenso. ¿De acuerdo? Son 5 comunicaciones que tenéis el orden, para no dilatarme, tenéis el orden en el programa, vamos a seguir ese orden. Va a empezar la profesora de la Universidad de Madrid, la Universidad Complutense. Va a ser la primera comunicación. Ruego cumplamos el tiempo y reitero mi felicitación a lo que es el Congreso. Reitero dar la enhorabuena a la compañera Fátima Cruz y sin más empezamos. Cuando quiera. Gracias. Pues empezamos por esta cuestión del tiempo. Lo que yo voy a presentar se titula Mapa de heridas impunes y consiste en los resultados de un análisis de sentencias absolutorias emitidas en tribunales españoles durante los meses de mayo a diciembre del 2020 sobre violencia sexual contra menores. La violencia sexual, especialmente contra menores, es un fenómeno muy poco conocido en relación con la importancia que tiene socialmente. Las cifras que nos dan tanto el Ministerio del Interior como las macroencuestas, como las instituciones que trabajan con niños y adolescentes son muy importantes. Alrededor de un 40% de personas parece que han sufrido algún tipo de violencia sexual cuando eran menores. Y parece que está creciendo últimamente bastante, por lo menos en la última década, según la Fundación ANAR, ha crecido mucho, al menos las denuncias y las atenciones que estas instituciones hacen a la violencia sexual contra menores. Hay que tener en cuenta que los delitos de violencia sexual contra menores se producen en los ámbitos familiares, básicamente, o en las instituciones donde están los menores tutelados, por ejemplo, y que los agresores son gente vinculada, son personas vinculadas por parentesco o por relación de algún tipo, o por conocimiento, porque son amigos de los padres o conocidos. Hay un porcentaje muy, muy alto en nuestra muestra, casi del 70% de personas que son digamos, abusadas, agredidas por personas conocidas, incluso pues casi un 30% por padres, ¿no? Por progenitores o por la pareja de los progenitores. También hay que tener en cuenta otra cuestión muy importante en el enjuiciamiento de estos delitos, y es que, sobre todo en menores, hay una dimensión de mezcla de la violencia sexual con el amor y con la sexualidad, ¿no? Es decir, eso significa que muchas veces no es necesario que se cometa una violencia física, que muchas veces se comete, el 26% se comete, pero hay muchísima violencia psicológica y también, fijaros, un 46 y pico % que no se puede explicitar muy bien la violencia porque se hace en el marco de la seducción, de la coacción, del convencimiento, y todo esto, claro, es muy importante en el caso de los menores porque todos estos procesos en los menores se complican, ¿no? Y se hacen más complejos y se dificulta muchísimo el conocimiento y también la evaluación jurídica de los mismos.
Bueno, entonces hemos constatado que hay demasiadas absoluciones, es decir, nos parece que hay muchas absoluciones que se deben a deficiencias del sistema judicial. Y nosotros hemos intentado ver cuáles son esas deficiencias del sistema judicial haciendo el análisis de estas sentencias de absolutorias de menores, que fueron 44, y eran de todos los tribunales españoles en el año 2020, en ese periodo de 6 meses, y vamos a ver qué hemos encontrado en estas sentencias, ¿no? Entonces, esa fue nuestra investigación. Lo primero que hemos encontrado es que hay un problema muy grande en el momento de la develación y la denuncia. Es decir, bueno, datos no nuestros solos, sino de otros lugares, pues constatan que muchísimos casos no se denuncian, como el 80% no se denuncian. En otros casos se denuncian, pero se denuncian tarde, por ejemplo, al mes siguiente o el año siguiente, con lo cual también se dificulta mucho la obtención de pruebas y también la credibilidad de los relatos, porque tenemos que tener en cuenta que el sistema judicial, cuando impone sanciones a los agresores, necesita relatos coherentes, relatos fuertes, relatos creíbles, y a veces cuando ha pasado 1 año o 2 años desde que ocurrieron los hechos, pues esos relatos, sobre todo en niños y a veces en discapacitados, pues tienen unas dificultades muy grandes de ser creídos, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces denuncia la madre, tenemos que tener en cuenta que son menores los casos, y cuando denuncia la madre también a veces hay atribuciones de que se intenta manipular a los niños en contra de los agresores, que a veces son los padres o conocidos, pero hay una atribución de una supuesta manipulación por parte de las madres hacia los niños, en el contexto del síndrome de alienación parental, que es ese síndrome que todavía se está utilizando, aunque todos sabemos que no debería utilizarse y que no tiene ningún estatuto científico ni psicológico, ¿no? Pero se utiliza. Y luego hay un clamoroso silencio de los organismos sanitarios, sociales y educativos, probablemente por falta de formación de los sanitarios o de las personas que atienden a los casos de estos niños, ¿no? Bueno, entonces, una segunda... Bueno, nosotros hemos llamado mapa de heridas porque nos parece... Hemos utilizado esta metáfora de las heridas porque es una metáfora que implica como que son heridas sangrantes, que no han curado, ¿no? Nos parece más fuerte que daños o consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque quien denuncia y el agresor es absuelto, como estos 44 casos que hemos visto, pues se mantiene una herida toda la vida, porque realmente pues ha sido objeto de una injusticia en el sentido de que no se ha podido probar daños y dificultades que han tenido, y eso pues probablemente dura toda la vida. Yo recuerdo que, bueno, en todos los procesos donde hay injusticia, la gente dice, adultos mayores, en otros casos, que es súper importante que la justicia reconozca su verdad, aunque no haya restablecimiento ni condena ni nada, pero el hecho de que se reconozca que ha habido una verdad en lo que uno denuncia, ¿no? Bueno, pues en este caso pues no hay. O sea, cuando hay absoluciones, pues ahí la gente tiene que improvisar, tiene que, digamos, reconsiderar, reelaborar pues lo que pasó, porque no hay sanción. Entonces, la negación de los daños sería la segunda herida, ¿no? Hay muchos daños que no se tienen en cuenta. Lesiones físicas, coerciones y daños psicológicos. Por ejemplo, en nuestras sentencias hemos constatado la existencia de restos de semen y material orgánico, lesiones genitales, desgarro reciente, desfloración reciente, etcétera, y también coerciones, ¿no? Bueno, pues ahí son ejemplos, como no tenemos mucho tiempo para digamos, explicarlos con detalle, pero hay muchos tipos de coerciones, desde coerciones físicas a amenazas, etcétera, bueno, en el contexto del poder de las personas que son mayores, y además algunos son profesores. En este caso, el último caso, la sometió a tocamientos en el interior del aula, era un profesor, ¿no?
Bueno, entonces, habiendo todos estos daños, ya nos resulta como muy llamativo que hayan soluciones, porque estos daños están constatados en las sentencias. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué digamos, a pesar de constatar estos daños, no hay una sentencia condenatoria? Pues por varias razones. Por ejemplo, porque se constatan inconsistencias en el discurso de las víctimas, o porque se atribuye consentimiento, o porque se omite la importancia de una situación de discapacidad de la víctima como agravante. Esto es muy frecuente también. O porque se omiten otras condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser la situación migratoria o la situación de tutela o la situación de pobreza, o bueno, algún otro tipo de condiciones de vulnerabilidad. Bueno, y la última, digamos, la tercera que hemos llamado herida, sería la falta de credibilidad a la niñez y la distorsión de los motivos de los agresores. Esta es una cuestión que necesita muchísima inversión en el sistema judicial para conseguir que los relatos de las víctimas bueno, pues se consigan en condiciones de fiabilidad, en condiciones aceptables y que se admitan los relatos, porque, claro, el tema es que las condiciones para que un relato digamos, en la administración de justicia, para que sea aceptable, tiene que ser coherente, sostenible en el tiempo, que no haya contradicciones, en fin, que no haya causas externas que lo impongan. Entonces, todo esto es difícil de probar siempre, pero mucho más difícil de probar en la infancia. Entonces, el tema es que como los relatos de los niños no son así de coherentes, pues a veces no se puede probar con suficientes argumentos, pues porque se ha llegado a una situación, por ejemplo, de aceptación de un abuso sexual, o se hace un relato que se cataloga como débil, o bueno, se dice que hay una contradicción entre lo que se declara en un momento y lo que se declara en otro. Por ejemplo, este es un caso paradigmático, que es cuando salieron del servicio de señoras y el agresor pasó al de caballeros para lavarse, ella, la víctima, lo esperó fuera para abandonar juntos la estación de autobuses. Y dice la sentencia: conducta impropia de quien supuestamente no ha podido gritar un momento antes porque le habían tapado la boca. Es decir, constatan que si le habían tapado la boca antes, ¿por qué sale acompañada del agresor, no de la estación? Bueno, pues este tipo como de incoherencias que, claro, pues suponen que hay un desconocimiento total de los condicionamientos ambientales, es decir, que habría que profundizar más allá de ese relato y no decir, bueno, esto es incoherente, por lo tanto desestimamos su relato y no lo tenemos en cuenta, ¿no? Bueno, hay muchos casos de estos en las sentencias que hemos analizado, que hemos analizado, digamos, el texto de las sentencias desde una perspectiva de análisis de discurso, y no tenemos tiempo para explicarlo, pero hay varios casos de este tipo. Hay casos paradigmáticos, ¿no? En casos en que a pesar de que las pruebas de ADN dieron que había habido una agresión, sin embargo, la credibilidad de la menor se ve mermada y añadido a la discapacidad, ¿no? La discapacidad opera como una... ¿Ya? Sí. La discapacidad opera como un elemento que reduce la credibilidad y además suele afectar a la responsabilidad de los hechos. Suele afectar a eso, porque hay unos estereotipos sobre la discapacidad de que son muy susceptibles a la sexualidad. O sea, en muchos casos se dice, bueno, es que quería, es que no dijo que no, es que realmente no fue tan grave porque ella quería o lo que sea. Es decir, que la discapacidad también se encuentra con unas dificultades especiales para ser probada su credibilidad. Bueno, pruebas débiles, en fin, relatos etéreos, relato débil, ¿no? Esos son palabras que están en las sentencias. En resumen, ¿cuáles serían las deficiencias del sistema judicial? Pues las deficiencias serían la insuficiencia de pruebas, debido a veces a la dilatación
o sea, a la tardanza en la denuncia y a que se deberían, digamos, conseguir más pruebas que muchas veces no se piden. En muchos casos de las 44 sentencias se pidieron muy pocas o no se pidieron, o solamente se pidieron pruebas físicas, pero no pruebas de daños psicológicos. Y entonces la insuficiencia de pruebas o digamos la inadecuación de las pruebas que se tratan es uno de los problemas. Y otro problema es la falta de procedimientos para evaluar los relatos de las víctimas. Tenemos algunos psicólogos sociales que han trabajado con esto, por ejemplo, Echeburúa, que están hablando de cómo para conseguir, o sea, para evaluar la credibilidad de las víctimas es necesario una serie de procedimientos que el sistema judicial no tiene tiempo para conseguirlos y eso siempre redunda pues, en el perjuicio a las víctimas, ¿no? Porque hay muchos estereotipos sobre las fabulaciones infantiles y mucha incomprensión de la incapacidad, mucha incomprensión de los motivos de la incapacidad. Así que, bueno, resaltamos dos cuestiones centrales, que son las siguientes: que el peso de la veracidad se sitúa demasiado en las víctimas y menos en los agresores. Y esto no ocurre solo en los casos de violencia sexual contra menores, ocurre también en los casos de violencia sexual contra mujeres o en general los casos de violencia sexual. Siempre se insiste pues, en aquello de cómo ibas vestida, dónde ibas, por qué ibas allí, etcétera, y quizá mucho menos en los motivos de por qué tú estabas allí, el agresor, por qué fuiste allí a aquel parque, por qué te interesaste por esta persona, ¿no? Es decir, que hay un interés como, digamos, no igual por unos que por otros, y eso redunda siempre en que se busca pues, un poco la responsabilidad de las víctimas. Evidentemente, la explicación es que los jueces cuando tienen que juzgar y tienen que condenar, también les cuesta condenar, porque tienen que tener, digamos, un peso importante de los relatos para poder condenar, porque si no, sobre todo cuando tenemos 19, 18 casos de violación y 21 de abusos sexuales, pues digamos que sancionar por una violación es algo muy grave, ¿no? Entonces se lo piensan mucho. Pero creo que es sustancial en el progreso de todo el sistema de administración de justicia dar más importancia a la asimetría de poder entre los agresores y las víctimas, tanto en los delitos de agresión sexual en general, como en estos, especialmente en estos, porque en estos la asimetría de poder entre los agresores y las víctimas influye absolutamente en todo. Por ejemplo, influye en el sometimiento a los hechos delictivos, influye en el retraso de las denuncias e influye en la construcción de los relatos. Entonces, todas estas dimensiones dificultan, o sea, que son dimensiones que al fin y al cabo es que no tienen en cuenta el efecto de la asimetría de poder entre agresores y víctimas, están influyendo en la digamos, funcionamiento, pues no todo lo justo que quisiéramos que fuera del sistema judicial. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.